Hoy en el video, el ángel Miguel se enfrenta 2 veces a Satanás. 2 veces el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás, la primera en relación con el cuerpo de Moisés. El versículo 9 de Judas describe un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Miguel tuvo un conflicto con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que esto implica no está claro. El versículo 9 de Judas, pero el arcángel Miguel, cuando discutió con el diablo y discutió sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir el juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Este evento es relatado en Judas. No es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para poder construir un santuario allí. Así, Israel podría convertirse en un ídolo de adoración que tradujo los huesos de Moisés. Como representante angélico del pueblo de Israel, Miguel se esforzaría por preservar a su pueblo de este tipo de idolatría, manteniéndolo en secreto o en un lugar de entierro. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida por su desobediencia en las aguas de Meribá de Cades. Él llevó a los israelitas hasta la propia frontera de Canaán, y tuvo una visión de la tierra, pero no se le permitió entrar en ella. Al final de la vida de Moisés, Dios permitió que él descendiera a la tierra, por la cual había dejado Egipto. Moisés sube, montaña de Monte Carmelo en las llanuras de Moab, hasta la cima de Pisga, y terminó allí. Dios quería en casa. Moisés entregó su espíritu. Moisés murió de acuerdo con la palabra del Señor. Después de la muerte, ven sepultarse, como no ocurrió con Moisés. Pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre la gran llamada de Moisés. El nombre del Dios se encuentra en el versículo 6, y la entierro no es válida en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe dónde fue sepultado hasta el día de hoy. Moisés es el único individuo en la Biblia que Dios mismo enterró. ¿Sabías eso? Señor, entonces esconder sepultura. Porque esa tumba se habría convertido en un santuario, pero el punto crucial es este: aunque Miguel sea un arcángel, todavía no se atrevió a hablar con reprensión de quien gobierna en el reino de los demonios, y dejó todas esas reprensiones a Dios. Miguel, o arcángel, es representado en la Biblia en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis, como un ángel guerrero que lucha en batallas espirituales. La palabra arcángelo significa ángel da más alta patente. La mayoría de los ángeles en la Biblia son descritos como mensajeros, mientras que Miguel es representado en los 3 libros como luchando, resistiendo o enfrentando a espíritus malignos y principados. Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre plantea la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Miguel se niega a hacer juicios de forma presuntuosa. En cambio, simplemente anunciaba la reprimenda del Señor. Este reproche utiliza un lenguaje idéntico al que se encuentra en Zacarías, versículo 2, en el que el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra el sumo sacerdote Josué. A pesar de tener una autoridad significativa, Miguel siguió mostrando total sumisión al Señor. Los ángeles justos tienen una jerarquía, y están sujetos a la autoridad. Cuando consideramos lo poderoso que es Miguel, la sumisión del arcángel a Dios se vuelve aún más impresionante y maravillosa. Es evidente que el acto de sumisión nunca pretende despojar a un individuo de sus fuerzas, propósito o valor. Ni siquiera Miguel o el arcángel luchó contra el enemigo en base a su propia autoridad, sino que lo hizo en nombre del Señor. Miguel consideró su cargo y posición con reverencia. Lucifer había sido criado como una criatura más elevada. Antes de su caída, Satanás parecía haber disfrutado de los 2 privilegios más significativos que ya se le habían concedido a una criatura. Satanás pertenece a la clase de los querubines, seres angélicos, y estos probablemente están entre la clase más alta y el orden más alto. Los cheos de sabiduría y perfección y belleza. Como expresos, usted tenía algo de la perfección y lleno de sabiduría y perfección y belleza, lo que indica que era
o era mayor de todas las criaturas. El lenguaje figurativo de este versículo habla de su perfección eximia. No solo era un líder ungido, sino que también fue llamado 2 veces cobridor de querubín guardián. Esto puede referirse a su papel como guardián de honor y proclamador de la presencia gloriosa y santidad de Dios. Y parece que estaba en la presencia de Dios, pues caminaba entre las piedras de fuego. La perfección, ese término, resume sus cualidades personales y morales. Tenía algo de la perfección y era perfecto y hermoso. Él era perfecto o irreprochable en sus caminos desde el día en que fue criado hasta su primer pecado. Aunque fue expulsado de su posición elevada, Satanás mantuvo una gran dignidad. Otro hecho indica que su influencia y poder eran sentidos. Esta es una lección que tanto tú como yo debemos aprender. Muchos cristianos aún no han aprendido a inclinarse incluso a Dios. Tú y yo, amigo mío, somos criaturas. Él es el Creador, que nos da a usted y a mí el derecho de cuestionar cualquier cosa que haga. No me malinterprete. Todos luchamos con dudas. Pero debemos reconocer que Dios es tanto el Creador como el Redentor, y que Él es quien cuida de nosotros. Pero nuestro Dios es exaltado, santo, justo y justo. Él nunca comete errores. Todo lo que Él hace es correcto, para que tú y yo podamos confiar en Él. Reconocemos su autoridad, valoramos su persona. Y los hombres han sido llamados a rendir cuentas. El Señor Jesucristo dirá, le dije, Señor, pero no hicieron lo que le ordené. Cada uno siguió su propio camino y hizo lo que era correcto en sus propios ojos. Esa es una imagen de la humanidad. ¿Y tú? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué ejemplo nos da Miguel o Arcángel? ¿Cuáles fueran los planes de Satanás? Sabemos que no podrían haber sido buenos. Europa, armas y destrucción. Aunque estas estrategias no parecen sutiles, Satanás puede hacer incluso que el robo, la muerte y la destrucción parezcan sutiles. Tiene el poder de robar la palabra de Dios del corazón de cualquier persona que la escuche, preguntándose si Dios realmente dijo eso. Y con un espíritu firme y obediente, dice a Satanás, el Señor te reprende. 2. La guerra no es un rompimiento entre Miguel y sus ángeles por un lado, y el dragón y sus ángeles por el otro. Esto ocurre en medio de la tribulación, en Apocalipsis 12, versículo 7. Y en la guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Un versículo 8 a 9, pero no fueron lo suficientemente fuertes y no prevalecieron, y no se les dio lugar en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que continuamente engaña y seduce al mundo entero. Fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. El dragón fue derrotado de tal manera que perdió su posición, y fue lanzado a la tierra con sus seguidores. Sin embargo, ese no es su destino final. En Apocalipsis 20, versículos 1 a 3, vemos a un ángel saliendo del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran corriente en la mano. Él tomó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Lanza el abismo, cierra y sella sobre él, para que no vuelva a engañar a las naciones hasta que los 1000 años hayan terminado. Después de eso, es necesario que él sea liberado por un tiempo. El versículo 10 dice que el diablo, que los engañó, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y día y noche serán atormentados para siempre, o para siempre. Nota el relato de Juan acerca de él, el gran dragón, esa antigua serpiente, o el diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero. Después de esa batalla fracasada, Satanás es entonces juzgado y atormentado para siempre, junto con la bestia y el falso profeta, que fueron arrojados al lago de fuego a principios de los 1000 años. Apocalipsis 12 versículo 10. Entonces, escuchó una voz fuerte en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
pero ha sido expulsado o acusado de nuestros hermanos, el mismo que nos acusa día y noche ante nuestro Dios. El que los acusa continúa acusándolos de comportamiento pecaminoso día y noche ante nuestro Dios. Oh, anunció prosegue, los creyentes perseguidos han ganado una liga sin el sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. En fidelidad a Él, sellaron su testimonio con su propia sangre. En Apocalipsis 12 versículos 11 a 12, vencen y conquistan, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Porque no aman sus vidas y renuncian a la fe, incluso cuando se enfrentan a la muerte. Por lo tanto, regocíjense los cielos, y los que habitan en ellos en presencia de Dios, ayudan a la tierra y al mar. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que solo tiene un corto periodo de tiempo. Los cielos pueden alegrarse como un juego de dragones, pero es una terrible noticia para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es cierto y está decidido a derramar su furia tanto como sea posible. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente está en camino. La principal forma en que Satanás ataca al pueblo de Dios es por medio de la blasfemia, y él es el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios, llamado Jesucristo. Primero, Juan 2, versículo 1, hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguien peca, tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo, oh justo. Satanás o su adversario puede intentar erradicar al pueblo de Dios, pero el buen pastor es Jesucristo. Juan 10, versículo 11. Yo soy un buen pastor. Oh pastor bueno, da su vida por las ovejas. Juan 10, versículo 14. Yo soy un buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Juan, entonces, ofrece una estrategia simple que los creyentes a lo largo de los siglos han utilizado para superar los ataques de Satanás. Un triple plano contra los ataques del diablo. Protección, confesión y coraje. Primero, la protección de los cristianos es nada menos que la sangre de Cristo derramada por sus pecados. Fuera de la sangre de Cristo, una persona permanece para siempre vulnerable a Satanás. Segundo, la confesión cristiana es la palabra de Dios. Recuerda, la defensa exitosa de Jesús contra las tentaciones del diablo se basó totalmente en el uso de la palabra de Dios. Tercero, el coraje cristiano se indica por amor a Jesús, pero no por su propia vida. No amaron sus vidas hasta la muerte. Satanás nunca duerme ni se cansa de sus repetidos ataques contra el pueblo de Dios. Los cristianos que consideran que la guerra espiritual es un tema excelente para discutir, pero no creen que esto afecte a sus vidas diarias, pueden ser vulnerables a una derrota espiritual. Bueno, soldados de Jesucristo saben que Satanás recorre la tierra buscando a quien pueda devorar. Debemos estar listos para el evento. Primero, Pedro 5.8, sede sobres vigiar, o voz adversaria, o el diablo, va en derredor como un león rugido, buscando a quien pueda atrapar. Miguel y las fuerzas celestiales derrotaron al dragón, Satanás y el diablo, y los lanzaron a la tierra. Allí, enojado, Satanás se puso a librar la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y sostienen firmemente el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer, y fue a luchar contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, permanecen firmes en ello y dan testimonio de él. El enfrentamiento es un mal necesario y nadie lo aprecia, pero debe hacerse para rectificar, purificar y unificar a la comunidad. Sin embargo, hay otros ángeles, y la Biblia nos dice que tienen propósitos. ¿Buscas prosperidad y plenitud en todos los aspectos de tu vida? Quiero aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y conducirlo a una vida más próspera. El libro, Prosperidad con Dios,
encontrará una guía inspiradora y práctica para hacer un viaje hacia la verdadera riqueza. Descubra cómo fortalecer su fe en Dios y ponerla en acción, alcanzando el contentamiento, el éxito financiero y una vida abundante. Hacéase o enlace a los comentarios y sumérgese en este libro lleno de valiosas enseñanzas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará a una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas esa oportunidad de descubrir el verdadero sentido de la prosperidad. No olvides dejárselo dar me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.